sobre intersección. Buenísimo. Ahí va. Interseccionalidad es la clase de hoy, en los análisis de los consumos, género y clase como condicionantes de la desigualdad en las prácticas y en las intervenciones. A ver, ahí le agregué una S. Bueno, ahora después les muestro el Power, pero antes quería por acá, no vamos a hacer una ronda de presentación porque ya las hemos, yo las leí en el foro, los leí uno por uno, y bueno, y Joaquín ya los conoce, las conoce, así que bueno, gracias por prender la cámara y espero que se vayan sumando el resto durante la clase y que les interese. La idea es también divertirnos y también reflexionar un poco sobre la cuestión de los géneros, que también es pensarse un emisme, ¿no? Y bueno, les cuento que mi nombre es María Pía Pavlovich, yo trabajo hace unos 20 años en temas de consumo de sustancias, pero más años desde que me recibí de psicóloga en la Universidad de Buenos Aires. Enseguida hice una maestría en salud y ciencias sociales, así que el campo de la salud colectiva y lo social vinculado a la salud y la salud pública ha sido desde ese origen, muy de iniciar la carrera, un ámbito para mí de trabajo y de militancia también, ¿no? Pensando la salud en su complejidad y en la interdisciplina, ¿no? En la intersectorialidad. Y durante unos 10 años fui becaria de investigación en temas de género y salud sexual, trabajé con el tema de embarazo en la adolescencia, y después, chiste malo, no sé hacer chiste, pasé del sexo a las drogas, ese es el chiste, pero lo tengo guionado, porque si no, no me sale. Así que bueno, los últimos años vengo trabajando bastante en ese cruce de los temas que trabajé. También laburé en el Ministerio de Salud muchos años en Nación, cuando se armó el programa de salud sexual, en la primera gestión de Ginés. Trabajé en ese programa haciendo formación por todo el país. Y en intercambios coordino el área de investigación. Así que bueno, doy clases en distintas facultades y posgrados. Y bueno, ya hace muchos años que venimos trabajando con Joaquín, con Mar del Plata, articulando, y estoy re contenta de compartir con él este espacio. Y con Jorgelina y Paula trabajamos también hace mucho juntas, así que bueno, es todo muy agradable. Para nosotros es tipo un asado, un cumpleaños también. Digo, ¿vieron? Es como cuando uno se junta con amigues en espacios así de trabajo. Espero que también ese gusto por el trabajo compartido lo transmitamos. Así que bueno, muchas gracias también a Joaquín, y bueno, un gusto estar en esta universidad tan importante. Me gustaría estar presencial, me encantaría estar presencial, pero bueno, es virtual. Bueno, gracias Pía por autopresentarte. La verdad es que viene siendo así, hasta ahora la cursada viene siendo con una gran participación de todos y todas. Parece que hay un clima de trabajo muy propicio ahí para la participación, para dar su opinión. Lo cierto es que, bueno, el campo de los consumos problemáticos en particular siempre siempre se actualiza, ¿no? La polémica. Así que siempre da para ir actualizándose también. En la clase de hoy, digo, bueno, tiene su particularidad, pero venimos de definir el consumo problemático, ¿no? Hacerlo de manera situacional. La clase con Jorgelina estuvo muy interesante porque fueron surgiendo algunas cuestiones vinculadas al marco normativo, ¿no? Que a veces se dan por sobreentendidas. Una discusión muy interesante en torno a lo que es la ley de estupefacientes, el impacto que eso tiene, los entrecruzamientos y los obstáculos que eso genera para la implementación de la ley de salud mental. Hoy, particularmente, vi una publicación de Florencia Corbelle, que publicó un trabajo acerca de los efectos de la ley, que después lo podemos compartir en el foro. Sí, buenísimo. Y Muy también bueno. invitarlos, ¿no? Paula en la semana pegó una actividad en el foro que es otro de los ámbitos, digo, lo de la sincronicidad de los encuentros es una parte del curso, pero está bueno también utilizar las herramientas de la virtualidad ahí para compartir
la consigna es bastante amplia también, como para que podamos poner a pensar estas cosas que vamos recorriendo entre todos. Así que los invitamos también, las invitamos a expresarse ahí en el foro y a intercambiar. Lo cierto es que no es un espacio de evaluación, ni hay algo que esté bien decir y que esté mal decir, sino que es un espacio para profundizar en algunos temas de discusión, para darle la oportunidad también a las compañeras docentes de poder orientarlas en algún sentido o en otro de las discusiones, ampliar la bibliografía. Así que no tengan ningún prurito ahí en expresarse en el foro, que es un espacio muy interesante para lo que es la cursada virtual cuando funciona, ¿no? Totalmente. Así que, sí, ahí fui leyendo, muy interesantes los perfiles y variados, ¿no? Y para esta clase también, como sucede en todas, puede pasar que da la heterogeneidad, pasa siempre en los posgrados, haya varias de ustedes que tengan conocimiento sobre las temáticas de géneros y el entrecruzamiento o consumo, otros no, ¿sí? Y entonces yo no voy a dar por sabido algunos temas, sino que los voy a introducir, pueden agregar, redefinir, ¿sí? Más bien me parece interesante traer el tema, seguramente alguna por acá será militante o tendrá, digo alguna porque es más propio de las mujeres y nuestras militancias feministas en relación a estos temas, buenísimo que también agreguen autores, conceptos, ¿no? Y que podamos pensar este entrecruzamiento, ¿no? Así que yo preparé un Power que voy a ir y venir del Power, cerrarlo, venir al encuentro con ustedes, ir 2 o 3 diapos, volvemos, y para el inicio de la clase, una actividad, una dinámica grupal, para que juguemos un poquito y descontracturemos de viernes. Vieron que el viernes es como día de más relajado. No tanto, pero bueno, algunos que tienen privilegios de algunos trabajos lo es, otros no tanto. Así que bueno, acá se ve ahí. ¿Ven bien el Power? Buenísimo. Se ve muy bien. Bueno, en principio es algo que ya estuvieron trabajando, pero que es eje en esta clase. Cuando hablamos de consumo siempre decimos, lugar recontra común, que son complejos y multidimensionales. Lo mismo sería si estuviésemos hablando de violencia de género. Diríamos que una situación de violencia de género es compleja y multidimensional, ¿no? Hay situaciones complejas, el abuso sexual infantil, una situación de suicidio, por ejemplo, trabajando con jóvenes, otras situaciones que no solamente atañen a los consumos, suelen ser complejas y no suelen ser lineales las lecturas, para nada, ¿no? Y lo sabemos del trabajo y de lo que hemos estudiado también, ¿no? Entonces, las coordenadas, como los géneros, el sector social, la época, la generación, fíjense, no son cualquiera los que estoy poniendo ahí, son coordenadas de lectura de las situaciones, trayendo, que estuvimos trabajando con Paula, constituyen y estructuran las situaciones de consumo. Si ustedes toman epidemiológicamente todos los datos de consumo de sustancias de un estudio nacional o de cualquiera de las provincias, yo soy bonaerense, estoy en la provincia de Buenos Aires como ustedes, en el partido de La Matanza, así que también algo importante que me faltó decir. Bueno, si tomamos de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, divide en aguas los tipos de consumo, los perfiles epidemiológicos de mujeres, varones, diversidades, el sector social, que el nivel educativo es el gran indicador, la generación, que acá hablando de jóvenes es interesante, que se vuelve a utilizar el término de generación, ¿no? Que se había dejado de usar, y también la época, ¿no? Por ejemplo, sería ineludible cualquier tema para pensar hoy sin pensar la pandemia, ¿no? Ineludible. Entonces, como ahí lo social estructura, condiciona, organiza las situaciones particulares. Y es mucho más que un factor en el triángulo epidemiológico, ¿no? Dejo compartir así nos vemos un poquito. Ustedes habrán visto, o si no les cuento, es un clásico en consumo, decir, bueno, persona, sustancia y contexto, ¿no?
retraduciendo el triángulo clásico de virus, agente y medio, ¿no? Sí. Huésped. El virus es el agente, huésped, que sería el cuerpo, la persona, y el medio es en medicina, ¿no? En las disciplinas biomédicas, que sería el contexto. Nosotros lo retradujimos en ese esquema que trabajaron con Paula, que está en Ideas Poderosas, de situación, ¿no? Pero ahora querría enfatizar más la fuerza que tiene todos esos aspectos sociales que constituyen, ¿sí? Especialmente vamos a trabajar géneros en el día de hoy, pero también el sector social es una marca fuerte, ¿no? En las condiciones de vida y en la constitución subjetiva, porque sabemos que, ¿sí? Creo que la gran mayoría somos psicólogos, ¿no? Psicólogos, sí, todos. La totalidad. Bueno, entonces como psicólogos sabemos que ya, digo, el desarrollo cognitivo de la primera infancia está recontradeterminado por la alimentación, por ejemplo, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, de, que eso a mí me ha llamado la atención, la mortalidad infantil o la desnutrición infantil, la desnutrición afecta directamente, ¿no? Y eso lo hemos estudiado, las posibilidades cognitivas y las posibilidades de desarrollo subjetivo en todas sus dimensiones. ¿Y cuál es el gran factor que mundialmente se asocia a la desnutrición infantil? El nivel educativo de la madre. Y el nivel educativo es una variable social, es un aspecto social, no es solamente quién sea la madre, sino el lugar social que tiene, ¿no? Entonces, el nivel educativo es central ahí para pensar los recursos, las posibilidades, y también limita o condiciona, como lo quieran decir, las posibilidades en la vida, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar al juego, así nos reímos un rato y se ponen a participar. Vamos a hacer un juego, una dinámica, que se llama La historia típica de Juan y María. Yo hice una adaptación sencilla, cortita, para jugar ahora, para trabajar, y les pido que por el chat o abriendo los micrófonos participen, porque lo van a decir ustedes, y vamos a hacer una historia típica de María y de Juan. Es estereotipado, no estamos pensando en la excepcionalidad de alguna María. A ver, creo que no puedo. Ah, sí, se puede escribir. Voy a tomar nota mientras ustedes hablan, ¿sí? Y vamos a pensar una típica María, ¿sí? Primero, una María, no la rara ni algo excepcional, como les decía, sino lo más común. Entonces, para que armemos entre todos, todas, todes. La primera tarjeta dice, María empezó a tomar alcohol en... Y ahí les escuchamos. Y voy tomando nota. En una fiesta. ¿En qué otra situación, momento? Lo que a ustedes se les venga a la cabeza, Asociación Libre. En el chat, Agustina pone en un boliche, Flavio pone en el boliche también. Antes que eso, Camila había puesto que en su adolescencia, Andrea en una fiesta y Lucas en su casa. Y Flavio también puso en el boliche, Lucas ante una discusión, Liz puso en la plaza y Sol en su época de secundaria. ¿Y cómo sería la situación que se imaginan que empieza a tomar alcohol? Lucas dice cuando se siente sola. Andrea por diversión. También Sol para divertirse. Flavio dice con amigos a modo exploratorio. Liz por influencia de sus amigos. Agustina dice cuando está con amigos y todos toman para sentirse incluida. Diana dice para compartir un momento con sus amigos.
Gabriela dice cuando siente ansiedad. Josefina dice porque los demás lo hacen. Ujú. A ver, espera. Cuando se siente en soledad, que escribo rápido, pero ya Cuando fue. siente ansiedad. Cuando se siente en Sola. soledad, compartir momentos con los amigos, ¿no? Sí, a modo exploratorio, por influencia de sus amigos, para sentirse incluida, Sí. para compartir momentos con sus amigos. Ujú. Cuando siente ansiedad. Ah, siente ansiedad. Soledad también, ¿eh? Cuando se siente sola, decía Lucas. Y porque los Ahí lo demás lo puse hacen, mal. también acá la presión del grupo Ujú. vuelve a aparecer ahí. Como es el último que dice. Ah, se me Porque los olvidó. demás lo hacen y Gabriela dice cuando siente presión en el trabajo. Ajá. Ahí lo vi. Cuando siente presión en el trabajo. Bueno, vamos con Juan. A ver, Juan teníamos ahí. Juan empezó a tomar alcohol en. Ujú. Y salga, lo que salga, ¿eh? Vamos con Juan. Y si quieren, abran micrófono. En una previa podría ser. Ujú. Al salir de la escuela. Dale, ¿eh? Un típico Juan, ¿dónde más empieza? En su Acá. casa. Bien, ahí van comentando, pero también en el chat. Dale. En su casa, Juan en la previa, Yasmín dice en una fiesta, Verónica en el barrio con amigos, Romina dice en la plaza, Lucas dice en la esquina, Gabriela dice de chico en casa con sus primos, como travesura, Flavio Ajá. dice antes de A ir ver, al espera, último día de clases, chico, en su casa, con los primos, dijiste. con los primos, sí, de chico, como una Ajá. travesura. Ajá, bárbaro. Cuando, Antes, cuando su perdón, cuando sí, su no, papá le métele. dijo que cuando su papá le dijo que lo tenía que hacer para ser hombre o macho. Ujú. Flavio aporta que antes del último día de clases en el secundario, Estefanía también piensa que en la esquina, y Lucas antes de entrar a la escuela, para levantarse minitas. Ajá. Minitas. Gabriela aporta acá en su viaje de quinto año. Ah, muy bueno. Ujú. Y si ahí ubican alrededor todos los Juanes que ustedes conocen, digo, es ubicar, viste, las escenas de nuestra vida, de nuestro barrio, de los lugares que circulamos, de la ciudad, de los medios, ¿no? De la información sobre cómo es interesante cómo se inicia el consumo, ¿no? Como sabemos nosotros, como, ay, que todos psicólogos me encanta. Vos, como lo iniciático también es fundacional, ¿no? ¿Quién inicia? ¿Cómo? Es interesante ver, y con tipos de consumo distintos también, ¿no? En una época, en intercambios trabajamos con usuarios inyectables y la forma de ingreso al uso inyectable era toda una cuestión, ¿no? Cómo se empieza un consumo, ¿no? Con quiénes, en qué escena, hay lo social también situado en un tiempo y un espacio, ¿no? Entonces, para los varones faltaría algo más que les parezca vinculado a esa primera vez de usar droga, no, alcohol, que es una droga, pero es legal. ¿Escribieron algo más por ahí? En el chat hay Asados una en los familiares. asados familiares. Buenísimo. Y en la cancha, en la canchita de Fuchi. Lucas ¿En la está canchita manejando de en la canchita fútbol? de Fuchi.
Está manejando mucho lenguaje del barrio, Lucas, me desconcierta. Qué grande, me encantó. ¿Viste, Pero estamos Joaco? hablando de ¿Viste? eso. Estamos hablando de los saberes del sentido común, así que vamos. Espectacular. Espectacular. Mi subjetividad adolescente. Mirá, yo ya la Bárbaro. perdí, como el pelo casi. Bueno, vamos con la 3. A María siempre le dijeron, y acá basta de vergüenza, de posgrado, de universidad, saquemos como Lucas recién, lo que siempre escuchamos, ¿sí? ¿Qué escuchamos siempre que en esto de todas las mujeres son? Andrea, Andrea ya arrancó No, perdón, es ATR, ¿eh? distinto. Lo dije mal. El chat está Las ATR. mujeres que toman alcohol son. Me estoy confundiendo, ayer di un taller con otra consigna. Pero Pero está acá bien. Andrea yo creo que atendió a la consigna y puso putas, Natalia puso regaladas, se repite, vulnerables, gatos, fáciles, rapiditas. Rapidita se repite. Ajá. ¿Qué se dice de las mujeres que toman alcohol? ¿Cómo se mira? Eso fue cambiando, ¿no? Ustedes deben tener su experiencia subjetiva, pero también alrededor de cómo se construyen esos discursos. ¿Qué aparece? Estuvieron trabajando en representaciones en la clase pasada, así que ahora también ver un poco el discurso social sobre esto, ¿no? Sí, pero interesante porque no lo habíamos visto en perspectiva de género, digamos, las representaciones sociales. Habíamos visto sobre las juventudes, más que nada. Siguen apareciendo algunos significantes. Gabriela dice loquitas, Lucas dice una porquería, que dan rechazo, dice Andrea que son irresponsables, Gabriela dice depresivas, Romina que son insoportables, poco femeninas o machonas. Irresponsables, no me quiero perder ninguna. No. Depresivas. Insoportables, poco femeninas o machonas, dice Yasmín, o Yasmín, no sé. Josefina dice borrachas, Natalia dice no se portan como señoritas. Lucas dice la vergüenza de la familia, ahí aportando drama. Acá no se portan como señoritas, ese se dejó de usar hace un tiempo también, ese, no sé si nos están escribiendo, porque hay una compañera que es de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, del centro de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es ella? Es interesante, ¿qué persiste y qué se dejó de usar? Es una linda pregunta, ¿no? Es verdad. Bueno, ahora todo cambió. Porque claro, sí, mecanismos... ya no es un insulto que te digan, no sos una señorita. Y bueno, la verdad que antes me parece que dolía más. Piolas, total. Tilingas, dice Sofía, y Flavio dice piolas. Tilingas, ese me encantó, también. Tilingas también, Tilingas es medio 90, años 90. Loca como la madre, acá hay una de Olmedo. Bárbaro, loca como la madre. Muy bien, para salud mental es una linda frase. Sí. ¿Algo más? Las mujeres que se emborrachan, cómo son miradas, ¿no? El tema de ser mirada, que en el discurso social aparece mucho. Cómo te miran, ¿no? La cuestión de la regulación social, ¿no? Que estuvimos también trabajando. Si son madres, un buen punto acá, mala madre. Si son madres, son malas madres. Buenísimo. ¿Alguno más que quedó ahí sin decir? Si estamos amamantando, recontra mala madre. Acá Flavio agudizando. Ah, claro. Me encantó, Flavio. Ahí. Subiendo el... Es interesante traerlo también. Si está amamantando, recontra mala madre. Ahí estamos. Perfecto. Vamos a la siguiente, que dice, a Juan siempre le dijeron, que los varones que tomaban alcohol son...
Ganadores, dice Natalia. Lucas dice fuertes. Candela, copados. Liz, machos. Andrea dice divertidos. Y Gabriela repite machos. Capos, dice Camila. Yasmín, violentos. Josefina, capos. Gabriela, vivos. Sí. Agustina, machos. Divertidos, dice Flavio. Atrevidos, aporta Romina. Ajá. Jodones, dice Gabriela. Copados, se repite. Ujú. ¿Y qué más? ¿Cuál es la imagen del varón que toma? Los varones que toman alcohol, está buenísimo los adjetivos, pero otra frase, otra situación, otra cuestión que asocien. ¿Quieren abrir el Ganadores, dice micrófono? Yasmín. Ganadores. ¿Cómo se los ve a los varones? Ahí los invito a abrir. Desinhibidos, te animás a todo, dice Romina. Se la saben todas, dice Agustina. Ujú. Acá Flavio argumenta a lo Vidal. Si toma vino en cajita un negro, si toma gin tonic un distinto. Hago un meme, te hago un Está meme. bien, no, está bien porque va ahí, el razonamiento de Vidal se va pregnando la subjetividad, entonces vos podés ensayarlo. Sí, Vives sí, con sí. onda, según la bebida, también acá Verónica Ujú. en sintonía con Flavio. Ujú. ¿Alguien quiere abrir el micrófono para ampliar alguna idea? Es verdad que aparece mucho esto de como la valentía o algo de en medio de la impunidad, y más si están en grupo. Me parece que está esa representación mucho. ¿Algo más? ¿Y el alcohol en relación al riesgo en los varones? ¿No? Arriesgarse, algo apareció ahí de animarse. ¿En qué sentido sería? No, por ahí también el hecho de la competencia, ver quién toma más, hasta dónde te da el cuerpo. Me acuerdo por ahí de los viajes a Bariloche, la famosa manguera que se ponía en una botella y hacías la media luna para tomar, una locura. Ujú. Pero vos fuiste demasiado lejos, Diana, con eso yo nunca lo escuché. No, no viajé. ¿Ya Hasta tomar dónde te haciendo da el una media cuerpo, luna? Hay fotos de eso, pero yo no viajé. Tengo una amiga de un amigo. Claro. Acá hay alguien de Bariloche que da fe, que la gente toma haciendo la. Dice también Dice que quien es tiene el más que más aguante también. tiene, ¿no? El aguante es un significante muy asociado. Quien se atreve a levantarse a tal minita. Ujú. Yo con el Buenísimo. tema del, Dale. perdón, Sí. con el tema de la violencia pensaba recién cómo por ahí del lado de los varones aparece el tema de una posibilidad de riesgo, pero en cuanto a que se pongan violentos con algo exterior, y en cambio en las mujeres aparece el tema del riesgo por ellas, digamos, como esta cuestión de ponerse en riesgo por el alcohol, Ujú. por estar en una situación borrachas o lo que fuera. Ah, está interesante lo que decís. Sí, sí. El riesgo por ellas y en los varones ponerse en riesgo. ¿No? Y más poner ¿Así en lo riesgo a dijiste? otro, me parece que decía Candela. Claro, Como de pegarle a alguien, y en el caso de la mujer de ser violentada o ser abusada por su situación de vulnerabilidad. Ujú, claro, ponerse violentos ujú. y ponerse en riesgo a ellos o a otros, y en cambio en las mujeres el riesgo como por ellas mismas, digamos. Ajá. Buenísimo. Vamos con la 5. Cuando María se emborrachó, en la situación de estar borracha, ¿sí?
Me quedo acá. Ahí está. En la situación de estar borracha, ¿qué pasa con los demás? Los demás, Se burlaban, dice Andrea. Se aprovecharon, dice Dayana. a ver, un segundo, Joaquín, que subo la letra. Sí, métale. Van leyendo, porque si no queda muy chiquito. Los demás, entonces cuando María se emborrachó, los demás se Se burlaban. burlaban, se aprovecharon, la dejaron en banda, la dejaron sola. Natalia dice, daba vergüenza. Y Gabriela dice que la juzgaron. Ujú. Yasmín que se enojaron con ella. Flavio dice, la manosearon sin pedir permiso. Las amigas tuvieron que cuidarla, dice Josefina. Sol dice, la filmaban, que es un modo de vulnerarla, ¿no? Bastante novedoso. Ujú. Flavio dice, procuraron que llegue bien a la casa. Y Andrea dice, la familia la discriminó. Y si vamos a la otra, es la sexta, a ver acá. Está cuando Juan se emborrachó, los demás. Gabriela dice, le festejaron. Yo voy leyendo, pero si alguien quiere participar con el micrófono, nomás Sí, habla, dale. Ujú. Andrea dice, le daban para que tome más. ¿Qué suele pasar con un varón borracho, una reunión, una fiesta, un asado, ¿no? En una de las escenas sociales, si Juan se emborracha. Todos lo veían como algo divertido, dice Luisina. Ujú. Todos se reían, también dice Josefina. Andrea también dice en ese sentido, es divertido. Ujú. Se reían con él, no de él. Ujú. Estefanía dice, lo dejan tirado a un costado. Verónica, en cambio, dice, seguro que sea el alma de la fiesta. Lo dejan tirado, ¿no? A un costado, dice Estefanía. Pero Verónica, contrariamente, dice, seguro sea el alma de la fiesta. Ujú. Dayana dice, se puso molesto, cargoso. Liz dice, lo arengaron. Ujú. Luisina dice, nadie le pregunta si llegó bien a la casa. Qué interesante. Sol dice, le daban más de tomar hasta que rompa. Ujú. Muy bueno todo lo que están diciendo. Y Está como Flavio para toda la dice, clase. le dijeron blandito. Ajá. Gabriela dice, en el boliche lo dejaron sin ropa a modo de chiste. También Gabriela ahí de Bariloche debe tener bastante... Tiene un registro. Claro. Trae su registro Ahí, de Las campo, Vegas. etnográfico. Las Vegas de Argentina. Se me vienen los recuerdos, tremendo. Se habrá visto adolescente De todo. caminando en calzoncillo con grado bajo cero. Tal cual, tal cual. Pleno invierno bajo la nieve, desnudos algunos. Una locura. Mm. Cuando se puso molesto, dice Andrea, lo molieron a palos. Mm.
Josefina dice, recordaron su primer pedo como algo gracioso, una buena anécdota. Muy bueno, un re material tenemos. Después lo vuelvo a pasar para seguir pensando. Y si se les ocurre, seguimos. ¿Estamos en alguna más? Hasta ahí llegamos, hay alguien más, Josefina dice, no sabe cómo, pero llegó a la casa y no tuvo que avisarle a nadie. Ujú. Ahí estamos. Disculpen si alguna está repetida, sí, no importa porque estamos levantando. Fíjense que hay muchas repetidas, que eso está bueno porque tienen cierta fuerza también de saturación conceptual, se llama, ¿no? Cuando algo aparece en investigación, cuando algo aparece y se reitera, bueno, ahí estamos. Bueno, ¿qué escucharon? ¿Qué vieron estas contraposiciones que fuimos haciendo así? Tucu, tucu, tucu? ¿Qué piensan? Ahora abriendo el micrófono. Salvo que alguien no tenga, bueno, vamos con el chat, pero... La gran diferencia entre la representación de la mujer con respecto al hombre. Interesante cómo hacen, vieron que las distintas ideas en cada una de las consignas iban abrevando alrededor, ¿no?, de los mismos sentidos, ¿no? Dicho de una forma, de otra eran variaciones, pero hay unos núcleos fuertes, ¿no?, en esa construcción. Estamos hablando bien de lo socialmente compartido, ¿sí?, de lo hegemónico, y de ese sentido común que tiene tanta fuerza, ¿no?, en las regulaciones sociales, las miradas de lesotros con respecto a las prácticas de cada quien, ¿no? Y en la adolescencia y juventudes especialmente. También para los adultos, ¿no? Pero bueno. Sí, siempre con un lugar más peyorativo para la mujer. Yo pensaba esto que decías recién, digo, no solo para las juventudes o las adolescencias, sino también pensaba cuando decían lo del asado familiar, ¿no? Siempre es como que cuando está el padre o el tío borracho, siempre es como el gracioso, ya se puso borracho, nos reímos todos con él, y no es lo mismo que por ahí una madre o una tía borracha. Sí, ¿no? Es una... Incluso esta cuestión de las representaciones y de estos discursos sociales, cómo nos trascienden digo, no es solo racional, no es un discurso, sí, que nosotros podemos decir seguramente acá, todos colegas profesionales, vamos a decir, pero después está en la situación, imagínate, a tu tía borracha y a tu tío es distinto, ¿no? Digo, vivirla, porque la experiencia, la posibilidad como uno mira, escucha, reacciona, ¿no? Qué formas de cuidar, qué formas de sancionar, qué formas de permitir, de hacer la vista gorda, hablando de mirar, ¿no? Circulan, ¿no? Y cómo eso forma parte del fenómeno y también después de nuestras intervenciones, ¿no? Ahí voy a traer de los estudios de género algún conceptito y vamos a ir y venir de la ronda. Bueno, ahí ustedes conocen que cuando hablamos de géneros nos estamos refiriendo claramente a las pautas culturales, a lo construido sociohistóricamente, con una fuerte marca política en el sentido del poder involucrado, como en la expectativa social acerca de qué se espera, por ejemplo, en una escuela, en un primario, cómo se espera que sea una nena. ¿Qué piensan? Sin chat, hablamos. Tranquila, que se porte bien, que sea solidaria. Que sea ordenada. Dulce, cariñosa, respetuosa. Prolija, ¿no? Es una palabrita muy típica del ámbito escolar, ¿no? La prolijidad. ¿Y un varón?
Y el varón es varón, si es desprolijo es varón. Claro, tal cual. Fíjense ahí la fuerza, ¿no?, de la socialización y de las instituciones reproduciendo estos discursos, ¿no? Ahí las distintas autoras que trabajan estos temas y autores insisten en la transversalidad, ¿no?, como un concepto, dicen, ubicuo, ¿no?, que atraviesa las instituciones, los espacios, la socialización, y tiene mucho de normativo y de constitución subjetiva, pero en eso de lo vincular, ¿no?, de qué se puede, de qué no se puede, qué se espera, ¿sí? Entonces, es diferente el sexo anatómico y además subjetivamente cada quien lo atraviesa y su identidad de género será distinta, y ahí se rompe con el binarismo más moderno, patriarcal, ¿sí?, de los estereotipos clásicos, que ahora vamos a ver un poquito la lógica de esos estereotipos. Y distintos autores como Bourdieu, pero también después lo recupera, por ejemplo, Ana María Fernández, tal vez leyeron, tuvieron clase con ella, que trabaja el carácter jerárquico de ese binarismo, ¿no? Se organiza los géneros femenino y masculino a partir de la modernidad y en Occidente, ¿sí?, de forma binaria, uno a uno, sin poner en cuestión todo lo intermedio, las rupturas, las mezclas, las combinaciones, las inversiones, las posibilidades de otras asignaciones, de actitudes, de posiciones, de poder, ¿no? Y trabajan que uno de estas posiciones es lo uno con respecto a lo otro, ¿sí? En nuestra sociedad, ¿sí?, el varón es lo uno con respecto a lo otro que somos las mujeres. No sé, la persona blanca también es lo uno, hablando de otras cuestiones, con respecto, bueno, el dicho de Vidal es claramente en ese sentido, ¿no? El que vive en un barrio, el que vive en el otro, los adultos con respecto a los adolescentes, también unos y otros. Es una relación de poder entre una posición hegemónica y otra subalterna, ¿no? Y acá en Listec, trayendo a Ana María Fernández, cómo se organiza ese estereotipo tradicional de los géneros, ¿sí? Y hay dos conceptos centrales acá, que es para las mujeres, un organizador fuerte en esta lógica, ¿sí?, es asignar a las mujeres el mundo de lo privado, ¿sí?, y a los varones el mundo de lo público, ¿sí? Entonces, para las mujeres, enseguida, digo, si pensamos en los juguetes, por ejemplo, aún hoy, la góndola rosa, con juguetes violetas, con flúor, ¿no?, con brillos, de las mujeres está llena de muñecas, de casitas, ¿no?, de ollas, de brillos, ¿no? Hay fíjense los contrapuntos binarios ahí, de las mujeres, para las mujeres la naturaleza, para los varones la cultura, para las mujeres el mundo de lo privado, de la casa centralmente. Hay distintas autoras que trabajan, Teresa Valdés, por ejemplo, habla de una trilogía de proyectos en el estereotipo tradicional, que son para las mujeres, que es ser madre como identidad central, ser ama de casa como lugar de poder, ama es alguien que tiene el poder, ¿no?, ama de casa, dueña de ese espacio doméstico, y atender al marido, ¿no?, ser una buena esposa, ¿sí? Seguro lo han escuchado acá las compañeras, o les han dicho que hay que atender al marido. Mi abuela me decía, ¿cómo lo atendés a Horacio? Yo decía, no, me muero que me diga eso. No, el tema de atender, ¿sí? Ser una buena, es una posición servil, ¿no? Ser buena para otro, ¿no? Esto hay mucha literatura sobre eso, y en contraposición, para los varones, el mundo de lo público, del poder de la calle, ¿no?, de la cultura, también es el mundo de la política, el mundo de la guerra, ¿no?, de la lucha. Fíjense que juegan los varones, contraposición, fútbol, si podemos sintetizar categóricamente, juegos que tienen que ver con el fútbol o con los deportes, pero hay que ser el campeón, ¿no? La lucha, todos los juegos de guerra, los superhéroes, ¿no?, el villano, el que lucha, ¿no?, posiciones donde el conflicto y el poder están ahí, los autores que trabajan, las autoras, las masculinidades lo trabajan mucho, y los autos, de nuevo,
el auto, la zapatilla, quién tiene el mejor auto, ¿no? Volvemos ahí alrededor de estas mismas cuestiones, ¿no? La objetividad del lado de los varones, la subjetividad del lado de las mujeres, el ser activo, esto en las prácticas sexuales, por ejemplo, sigue vigente en ciertos imaginarios. Todos nosotros seguramente vamos repensándonos en estas posiciones y en estos mandatos patriarcales, que en lo tradicional sigue vigente y lo vamos deconstruyendo, rearmando, renegociando, ¿no? Pero ahí el mandato es ser activo para los varones y ser pasivas para las mujeres. En el campo de lo sexual es interesante también como una de las... Bueno, no nos vamos a meter a discutir con el psicoanálisis, pero también sería una linda discusión, y hay muchos autores y autoras que han trabajado esto. Cuerpo del lado de las mujeres, mente del lado de los varones, emociones del lado de las mujeres, ¿no? Racionalidad del lado de los varones, los hombres no lloran, la reproducción como campo más propio, bien estereotipado estoy diciendo, son cuestiones a discutir, a criticar, a repensar, versus producción, sexo débil y fuerte, y acá hay una que me parece interesante para el campo de la salud, que es dar cuidados como mandato para las mujeres y recibirlos, ¿sí? Para las masculinidades. Y entonces, si volvemos, no sé, no quiero estar con muchas diapos, en tal caso después les paso, pero acá traje una sobre consumos, con datos del último Estudio Nacional de Serronar, y que me gustaría ver, las miramos un poco y querría que vayamos comentando, que ustedes me digan cómo se puede interpretar o leer este cuadro. A la izquierda es para la misma variable los datos en mujeres y en varones. Son datos 2017, digo, y con todas las discusiones que puedan tener sobre cómo se relevaron, pero está bueno pues son nacionales, ¿sí? Entonces, el consumo de alcohol en el último mes, en 2017, era de 14% para los varones y 28, no, está al revés, perdón. Este cuadrito es nuevo, porque el otro no era tan lindo y le pifié ahí. Bueno, va al revés. Uy, qué papelón. Ahí lo cambio. Consumo de alcohol en el último mes todavía es mayor entre los varones, ¿sí? Aunque se va acercando, ¿sí? Antes la brecha de los consumos era enorme, la razón varón-mujer, era mucho más el alcohol en el consumo de todas las sustancias, ¿sí? Menos algunas que ahora vamos a decir, entre los varones que entre las mujeres. Consumo exclusivo de cerveza en eventos sociales es mayor en las mujeres, porque entre las mujeres hay más consumo en eventos sociales que consumo solas, ¿sí? En cambio los varones, la cerveza la toman en eventos sociales, pero también la toman solos, la toman, ¿sí? Una birrita y menos el partido solo. Las mujeres están más asociadas a la salida. De hecho, ustedes lo dijeron así recién, ¿no? Con Juan y María. Consumo diario de cerveza, si esto es en población general, es mayor en los varones que en las mujeres. Miren, este es re interesante con lo que hablábamos antes del riesgo. El consumo episódico de alcohol, ¿sí? Que es en una sola ocasión tomar mucho, es el consumo propio de las previas, por ejemplo. Fíjense la diferencia. Bueno, ¿y qué es tomar mucho? Porque yo les preguntaría a ustedes, ¿qué es tomar mucho? Y habría que ver cómo lo define cada uno, ¿no? Tomar mucho alcohol para esta medida, que es una medida internacional, es en pocas horas, ¿sí? Tomar 2 litros de cerveza, 3/4 litro de vino o 4 medidas de trago fuerte, ¿sí? Mientras que estos episodios se dan un 48% en varones, en las mujeres un 28%. Y si vemos, digo, está asociado también al riesgo, ¿no? A lo que decíamos recién, ¿cómo lo piensan esto? Esto es muy contundente, ¿no? Del 28 al 45. Abro ahí para ver qué opinan de este consumo episódico. Es que conviene, Pía, cuando
proponés la interacción, dejar de compartir, porque quien está en un celular a veces, o si no, no nos vemos las caras. Ahí va. Ahí estamos. Me encanta. Lo que pensaba que la mujer podía consumir cuando se relajaba y cuando no estaba en eventos sociales, está haciendo otras cosas, ¿no? Cuidando, trabajando, cumpliendo. Y también se ve mucho el tipo de consumo, cómo los hombres consumen drogas más duras y las mujeres ansiolíticos, alcohol. Ajá. Eso es súper interesante, Lucas, porque cuando hablamos de pastillas, ¿sí? A ver, adivinen, según el estereotipo, qué pastillas consumen más los varones y qué pastillas las mujeres. Es de libro, pero sí. Y la pastillita azul los varones, y seguramente las pastillas de diseño. Y las mujeres Más ansiolíticos. estimulantes para los varones y las mujeres. Ansiolíticos, Tapax, Claro. Clona. A las mujeres hay que calmarlas y a los varones estimularlos, ¿no? Es Claro. interesante, porque digo, no es blanco y negro, por supuesto que hay variaciones, pero si uno ve las frecuencias, las prevalencias, también esto se da en los números y se observa. Y los psicofármacos, especialmente en las mujeres a partir de los 35, empiezan a tener un aumento, sí, importante de psicofármacos, y ustedes deben conocer los estudios de Mabel Burin. ¿Leyeron alguna vez? Mabel Burin es una colega nuestra que trabajó, tiene un libro de los 90, una precursora en el campo de feminismo y salud mental, es una genia, y ella escribió un libro que es de editorial Paidós, que habla del consumo de psicofármacos y se llama La tranquilidad recetada. Y trabaja la operatoria del psicofármaco para callar el malestar femenino. Y eso después en distintos estudios, ella también trae algunos datos, pero hay otros estudios posteriores sobre medicalización, también se ve cómo la medicalización de psicofármacos muchas veces no tiene interconsulta, ¿no? Y ahí es interesante ver el lugar de salud mental, porque por ejemplo, desde psicofármacos se indica, a lo mejor desde cardiología, desde clínica médica, sin una articulación con alguien del campo de salud mental, de cualquier disciplina, pero de otro campo, ¿no? De la cardiología, psicofármacos, ¿no? ¿Estás nerviosa? Tómate un Valium, ¿no? Hay un uso muy liviano, y además también es interesante que el tema de psicofármacos no suele ser en el campo de los consumos un tema de debate, de agenda, ¿no? ¿Se imaginan por qué? Porque la industria farmacéutica no tiene interés en que nadie discuta ni problematice ese consumo, ¿no? Entonces es un consumo, me acuerdo una vez en una conferencia de intercambios, que estuvo Eduardo Aliberti, el periodista, y dijo que cuando empezaban a hablar de esto llamaban las farmacéuticas a la radio, ¿no? En cuanto se ponía a discutir el tema de psicofármacos. Entonces, que es un tema, la verdad que se habla poco, y también vinculado, por ejemplo, bueno, no es el tema del curso, pero me parece interesante decirlo, vinculado a tercera edad. Con personas mayores ya hay una medicalización enorme por la cantidad, ¿no? Y por los problemas de salud y el deterioro de la edad, y cómo se combina con psicofármacos o cómo se combina con consumo de alcohol. Incluso el estudio nacional que recién les mostré estudia hasta los 60. ¿Sí? Entonces no sabemos qué sucede con las edades posteriores. Es interesante. Yo el año pasado estuve a cargo de la dirección de investigación en Cedronar, y entonces varias de esas cosas son como problemas nuevos que encontré ahí, trabajando desde ese lugar, que es piola para pensar, ¿no? Bueno, también el consumo de tabaco y de cannabis viene aumentando lentamente, se viene equiparando la brecha, aunque es mayormente masculino. Y bueno, ahora traigo algo, vamos a trabajar un poquito, masculinidades, población trans y mujeres, ¿sí?
Fíjense si quieren a lo que, volvamos a la diapo. Leo de corrido, miren. Los varones que toman alcohol son ganadores, fuertes, copados, machos, divertidos, machos, capos, violentos, atrevidos, jodones, ganadores, desinhibidos. Te animás a todos, se las saben todas. Argumento a lo Vidal, si tomás vino en cajita, un negro. Si tomás gin tonic, un distinto. Pibes con onda, según la bebida. Valentía e impunidad, más si están en grupo. Competencia, quién toma más y hasta dónde te da el cuerpo y quién tiene más aguante. Ponerse en riesgo, poner en riesgo a otros y violentos, ¿no? También aparecen, ¿qué escenas aparecen como primer consumo? Distintas que las mujeres. La cancha, ¿sí? Los amigos, el viaje de quinto, ¿no? El padre, ¿no? En general yo hice esta dinámica en otros grupos y aparece bastante ahí la iniciación con algún adulto de la familia, ¿no? Del consumo. Y ahora volvemos a las de masculinidades. ¿Han trabajado algo de estudio de masculinidades en algún curso o lecturas? O más o menos, para no estar diciendo... A mí me parece que es un temazo para trabajar hoy en día, el de masculinidades, y cuando trabajamos, como la categoría de género, no lo dije, pero es muy importante, es relacional. O sea, no podemos pensar una construcción de identidad sin la otra, sin la otra, sin la otra, sin el otro, sin el otro, porque, por ejemplo, la lógica binaria, ¿sí?, del patriarcado conservador, ¿sí?, esa lógica del patriarcado binaria atraviesa a todos, ¿sí?, a mujeres, a varones y a diversidades, en todo su abanico. Entonces, también discutir las masculinidades es, digo, primero, algo que los varones están medio atrapados en el ring porque dicen qué está pasando acá, ¿no? ¿Cómo nos reposicionamos? Y me parece que hace falta en las negociaciones, en la vida social, pero también en las intervenciones, porque las diferencias generacionales, las nuevas generaciones, también va a depender del sector social, vienen con planteos de cuestionamientos fuertes, por ejemplo, a la monogamia, ¿sí?, que es una de las estructuras fuertes de la familia nuclear, trabajan distintos autores, es como central de la construcción de los géneros en este momento de la modernidad como fundante de cómo entendemos hoy estas construcciones. Entonces, bueno, distintos autores, y podríamos nombrar más, o si quieren después les paso algunos links de instituciones que están trabajando o autores, para que busquen algún videíto, no sé, y como Lucho Fabri, no sé si lo han escuchado, pero está bueno que lo googleen, es de Rosario, y tiene algunas conferencias interesantes, pero algunos ejes, que van a ver que tienen que ver con lo que dijimos antes, ¿no? En la construcción de las masculinidades hegemónicas y cis, ¿no?, de heterosexuales, ¿no?, hay una manera particular y un mandato de enfrentar el cuerpo a riesgos, ¿no?, de arriesgarse, esto que decía usted, ir a fondo, ¿no? De hecho, epidemiológicamente, los varones tienen muchos más accidentes y muertes violentas que las mujeres, pero muchísimo más, muchísimo más, ¿no? El estereotipo tradicional, entonces, ¿qué fomentan los varones? Hay una idea, dejo y después vuelvo para unos ejemplos, la idea de la hazaña, eso me parece re interesante, les invito a que se anoten el tema de ser héroe, y el mandato, el significante, ¿no?, del héroe. En todas las películas, o sea, si decimos qué películas hemos visto en nuestra vida y cómo se construye un varón valioso, ¿no? Puede ser Indiana Jones, puede ser Messi, o puede ser, ¿no?, el héroe que salva a la dama, ¿no? Pero el tema de la hazaña, ¿no?, y cómo el mandato, la construcción social de la masculinidad es de ser el campeón, ser el capo. Podemos ubicar muchos papás diciendo, ¿no?, o los valores de la familia, che, campeón, capo, ¿no? Ganaste. ¿Será ganar en la play? ¿Será ser el mejor en el ajedrez? Pero siempre el mejor, ¿no? Y ahí la cuestión también de la competencia, no voy a ser guarra, ¿no?, pero a ver quién gana, quién es este, me interpretan perfectamente, ¿no? Y hay distintos autores que laburan las masculinidades, y cómo en esa socialización, incluso en las infancias, el grupo de padres tiene mucha fuerza, y en las adolescencias sabemos que también, ¿no?
si todo el grupo hace algo, en el grupo funciona de una manera la presión grupal entre varones y de otra entre mujeres, ¿no? También podríamos seguir con Juan y María pensando eso, pero es interesante ver siempre esta lectura desde el binarismo, pero también para romperla, ¿no? Para entender la lógica. Por ejemplo, uno de los mecanismos que tiene la construcción de los géneros es pensar que es algo natural y borrar que es social, ¿sí? Como una ilusión de, es natural que el varón sea violento, ¿sí? O es natural que la mujer quiera ser madre, ¿no? Hemos estudiado cómo el instinto está perdido, ¿no? Con la pulsión y el deseo. Hemos estudiado cómo, digo, lo cultural, la educación, desde el día 1 en psicología es trabajar esa diferencia, ¿no? Entre cuerpo y órgano, ¿no? Muchos autores que hemos leído al respecto. Sin embargo, estos discursos de los géneros se asientan fuertemente en lo supuestamente natural, ¿no? Ese es un mecanismo interesante, y después que no cambia. Bueno, siempre fue así, ¿no? Si le pegaron a mi mamá, a mi abuela, y bueno, o si mi abuela tuvo 15 hijos, y mi mamá, y yo, y bueno. Son algunos, el esencialismo, que con las mujeres también aparece fuerte, como cierta sensibilidad que deberían tener las mujeres, no sé, natural, ¿sí? Es esencial que las mujeres sean, no sé si les pasa el Día de las Mujeres, a las chicas especialmente, el 8 de marzo, que empiezan todos esos memes, hay algunos, todas las mujeres que somos tan buenas, ¿no? ¿De dónde somos tan buenas? ¿Quién dijo? ¿Entendés? O el amor incondicional, el amor romántico, todo ese discurso esencialista también es funcional a esta construcción, ¿no? Bueno, estoy hablando medio loro. ¿Qué opinan? Yo pensaba incluso una cuestión, no sé, espacial y de movimiento, ¿no? Todo lo adjudicado más a lo masculino es todo lo que tiene movimiento. Vos decías el fútbol, los autos, el ser revoltosos, el ser desordenados, es el moverse, ¿no? Y para la mujer más lugares de quietud, ¿no? La cocina, la maternidad, el ámbito privado, más como en una posición también más sumisa, pasiva. Josefina se nota que le gusta este tema porque estuvo re filosa con con el Juan y María, ¿no? Totalmente, buenísimo lo del movimiento, y ahí el tema de la fuerza también para los varones. Sí. Se pide que el varón sea fuerte, que sea potente, ¿no? Y en los consumos también, ahí podemos decir, los varones buscan ser, sin generalizaciones, ¿no? Por ese mandato, más entendido como un mandato patriarcal que también es opresivo, ¿no? Porque también a veces los varones sienten, ay, bueno, con esto el feminismo nos atacan, ¿no? O hay cierta reactividad de crueldad, dice Rita Segato, fuerte, ante toda la movida feminista. Pero también interroga, me parece que es interesante interrogar cómo el patriarcado también oprime de forma sufriente a las posibilidades de diversidad de deseo, de posiciones, de construcciones de los varones, ¿no? Hay otra cuestión que marcan los autores. Norberto Inda habla del varón con el mandato de ser protector, ¿no? Apareció también, ¿no? De ser protector y de ser proveedor, no tener la heladera vacía, ¿no? Y el trabajo en este ámbito de lo público, decíamos, como un pilar fuerte de la subjetividad. Y ¿Sabes, Pía, que hace un tiempo, hace poquito, ¿no? Hubo un caso muy, muy resonante acá en Mar del Plata, en un espacio, en un paraje que se llama San Eduardo del Mar, que está camino a Chapadmalal, ¿no? De repente es una especie de barrio cerquita de la playa, balneario, con poquitas casas, pero hubo 2 personas asesinadas. A 17 tiros le pegaron a 2 personas que enseguida se supuso ahí una organización criminal, el narcotráfico y todo lo demás, ¿no? Pero después con la reconstrucción de los hechos, no sé si alguien supo del caso, porque hace poquito el fiscal presentó, digamos, su investigación y zanjando, digamos,
el esclarecimiento del hecho, y lo que había sucedido ahí era que se habían cruzado dos tipos que vivían ahí y se habían mirado mal. Y se habían mirado mal, y ese mirarse mal entre dos machos, ¿no? Después terminó en que se volvieron a cruzar, y uno de los que se había mirado mal con otro se bajó del auto y le dio una tremenda golpiza al otro. Adelante de su hijo. O sea, para machismo, digamos, manual básico, pegarle al macho adelante de su cría, ¿no? Y entonces el tipo lo caga a palos ahí en la parada del colectivo, y antes de que se suba al auto le dice, te la voy a dar, yo también te la voy a dar, le dice el que estaba todo golpeado. Y efectivamente el tipo que estaba todo golpeado, un día agarró un arma, lo persiguió al otro y mató al otro y a su amigo que estaba ahí en el auto con él. O sea, pero una cosa que por una mirada, verdaderamente no había, digamos, otro conflicto más que ese, que después, bueno, derivó en esa golpiza. El flaco que le pegó en la parada de colectivo, evidentemente también tenía algún problema de impulsividad, le decían el karateca porque se vivía cagando a palos en las calles. Pero digo, ese también es una variante poco explorada del machismo, esos crímenes, digamos, esa necesidad de demostrarle al otro, ¿no?, la fuerza y lo demás, ese mandato, digamos, ¿no?, que se manifiesta de esa manera. Y ahí lo que decíamos antes, lo que Alabarce llama la cultura del aguante, y otros autores también, ¿no? Y la exposición al riesgo del cuerpo, de aguantar, lo dijimos recién en lo que leímos, ¿no? Ir hasta el final, digo, hay un mandato, si pensamos en los consumos, es muy importante vincular estas lógicas y estos estereotipos, porque la cuestión de ir a fondo, ver quién se anima más, ¿no? O la desinhibición, porque mucho que también estuvo bueno que sea Lucas para levantarte una minita, trabajando con adolescentes en talleres, les preguntábamos por qué consumís, y en muchos talleres, ¿sí? Así pum, pum, pum en la escuela, y muchos chicos decían esto, para encarar, para tomar valor, ¿no? El valor desinhibitorio de una práctica, además que se espera que haga, ¿no?, que haga un varón, y que entonces los consumos son funcionales o se organizan como prácticas alrededor de estos fenómenos, ¿no? Si no, veo que está el mito de que porque consumió hizo tal cosa. No necesariamente. Digo, los consumos también se organizan alrededor de toda una situación compleja, ¿no? Y ahí vemos cómo estas construcciones de género son muy estructurantes, ¿no? También, si les parece, pasamos algo. ¿Qué querés decir, Joaquín? No. Algo que también se ve en María Pía es la accesibilidad a los tratamientos. Sobre todo en los tratamientos de internación se ve mucho el corte de género. Yo que trabajo en una comunidad terapéutica, siempre es mínimo el número de mujeres y de disidencias también. Ajá. Y es mixta, o sea, entran todos. Sí, es mixta, pero en su mayoría siempre son hombres. Bueno, y ahí también el tema de la convivencia, ¿no? Y las reglas de convivencia, y la organización de las tareas domésticas, ¿no?, en las instituciones, es interesante para pensar. Lo del acceso, miren, tengo una diapo también de ese estudio de Cedronar, abrí el pago, pero no compartí. De la campaña que hicimos de la campaña No Castigue, de hace unos cuantos años. Miren, estos son datos también del Estudio Nacional, que según ese estudio, 2017, de las personas que buscaron ayuda profesional, ¿sí?, del total de todas las personas que buscaron ayuda profesional, ¿cuántas obtuvieron respuesta? ¿Sí? De las que buscaron ayuda profesional, de todas las mujeres que se entrevistaron a nivel, son, no sé, 15.000 mujeres, solo el 35% obtuvo tratamiento de las que buscaron ayuda. Y de los varones, el 59%. ¿Sí? Contundente, ¿no? Y sabemos que además en esto hizo un registro porque las mujeres ocultan estas cuestiones, ¿no?, por vergüenza. Ahí, ¿cuáles son algunas dificultades de acceso? Y a ver, no sé si te resuena, tenemos 2 Lucas.
Lucas Salinas, ¿no? Que decía recién de la comunidad. Sí, los hijos, por ejemplo, la familia, el trabajo. El temor a perder a los hijos, ¿sí? O con quién se quedan, ¿no? Aparece mucho. Fíjense que el tema de los hijos, cuando hablamos de la historia de Juan y María, no hablamos de los padres, ¿no? Ustedes dijeron, si es madre es mal mirada, y si está amamantando, peor. Pero no apareció la paternidad vinculada al consumo de alcohol en Juan. Y esto es frecuente, ¿sí? Yo esta dinámica la hice por 2 o 3 grupos y en todos pasó igual, para que se vean el discurso compartido socialmente, ¿no? Y en las instituciones tampoco aparece la pregunta, ¿sí? sobre les hijes en relación a los varones y los tratamientos de varones en la literatura, estoy diciendo en los registros, en los indicadores, en no sé, supervisiones de equipo, como aparece con las mujeres, que es el primer tema, ¿no? Porque ahí, para las mujeres, como dijimos, conocen el concepto de mito, mujer igual madre, ¿no? Ese mandato, también binario. Mujer igual madre, invisibiliza otros deseos de las mujeres, ser, no sé, una mujer política, no ser madre, y también al padre, porque la idealización de la maternidad, ¿sí? Deja como uno a la mujer madre y como otro cualquier otra función, cuidado, que no sea ese. Y la paternidad también queda a la sombra ahí, ¿eh? Es interesante para pensarlo. También los modelos de atención, hay distintas autoras que trabajan, Romo Avilés la pueden buscar, Nuria Romo Avilés tiene un montón de estudios, es una española, y ella postula un modelo androcéntrico de los dispositivos que trabajan en la atención de los consumos, ¿no? Volvamos ahí a la ronda. ¿Quería decir algo, Joaquín? No, esto que difícilmente aparezca, no solamente en las personas, sino también en los equipos tratantes, la preocupación por, a la hora que un hombre accede a un tratamiento con internación, bueno, ¿qué va a hacer de sus hijos, de sus hijes? Las mujeres siempre está esa preocupación. De hecho, muchas veces las mujeres son quienes acompañan al hombre para que acceda a un tratamiento. Pero es difícil, ¿no? Encontrar un hombre que acompañe a una mujer para que acceda a un tratamiento. Eso creo que obedece también a lo que decías del mandato de esto de, bueno, la mujer es quien da cuidado y el hombre quien los recibe. Algo que también es un fenómeno que se expresa, por ejemplo, en las visitas a las unidades penitenciarias. Cuando vos ves la cola de las mujeres que van a visitar a los hombres, es larguísima, pero sin embargo cuando ves los hombres que van a visitar a las mujeres, la verdad que no es el equivalente, digamos, ¿no? Miren, ahí les muestro un dato de Sedecor. ¿Conocen Sedecor de la Cedronar? ¿Sí? De Que es primera un mano. centro de admisión, ¿no? De admisión y derivación. Miren estos datos, 2018 son. El perfil de asistidos es fuertemente masculino, ¿no? Los usuarios de Sedecor son 86% varones, ¿sí? Sin embargo, en las llamadas al 141, ¿sí? Llaman principalmente mujeres, ¿sí? Las llamadas son principalmente mujeres y la mayoría son llamados indirectos, consultas que solicitan orientación o ayuda para otra persona, ¿sí? Solo el 3% de las consultas fueron para mujeres que llaman por sí mismas, ¿sí? Es impresionante. La mayoría de las mujeres que llaman es por otras, ¿sí? Entre las que llaman por otros, por este mandato de cuidar a otros. Y ahí quería traer otra diapo. Perdón, estoy seleccionando para que no sea largo y para que nos podamos ver y
discutir. El tema de los psicofármacos, les decía antes, 1 de cada 3 mujeres consume psicofármacos, es altísimo. Fíjense el subregistro y la invisibilidad, ¿no? 1 cada 3 consume psicofármacos, ¿no? Eso es el estudio de CDRNAT. Y esta es una autora, Jimena Parga, es una antropóloga, se las recomiendo mucho, que la googleen, que la busquen, de La Plata, que viene trabajando las cuestiones de género y los consumos, tiene distintos estudios, muy interesantes. Y Jimena dice, el malestar, la tristeza, la rutinización de los roles tradicionales de género, vinculados al ámbito doméstico y hasta la alegría, han sido objeto de vigilancia y control, patologizando las experiencias femeninas a través de la medicalización de la vida cotidiana. Si volvemos a lo que dijimos de María, para leerlo de corrido también, en la segunda, ahí está, dijimos, las mujeres que toman alcohol son regaladas, putas, vulnerables, gatos, fáciles, rapiditas, loquitas, una porquería, dan rechazo, son irresponsables, depresivas, insoportables, poco femeninas o machonas, borrachas, no se portan como señoritas, la vergüenza de la familia, piolas, una que fue positiva, ¿no? Todas las demás, tilingas, loca como la madre, si son madres son malas madres, si están amamantando recontra mala madre, y el riesgo pensado por sí mismas, ¿no? Fíjense, es para hacerse un festín el análisis de estos discursos, ¿no? Sociales. Es muy interesante la contraposición. Entonces, si trabajamos con estas cuestiones, es ineludible incluir estos discursos sociales como configuran los consumos y discutir las cuestiones de género, ponerlas en la mesa, especialmente en grupo, porque como es social, lo grupal, lo comunicacional, también tiene mucha potencia para ponerlo en discusión, es una línea de intervención interesante, ¿no? Y ahí quería traer una situación particular, que es la de los contextos de nocturnidad, ¿no? Prende. Se me va una diapo, acá está, no. ¿Qué pasa en los contextos de nocturnidad? Trabajando con adolescentes, en los últimos años, igual prepandemia, podríamos decir 2018-2019, la naturalización aún vigente de que si una piba está borracha puede hacer lo que quiera, o la puedo tocar, o si está borracha, bueno, ¿no? Se deslegitima su posibilidad de decidir o de decir que no, y eso le quita responsabilidad al varón en la relación heterosexual. Eso lo hemos escuchado con mucha fuerza en adolescentes, ¿no? Uno diría, bueno, parece algo antiguo, ¿no? Sin embargo, lo seguimos escuchando, esto digo, prepandémico, pero con mucha fuerza. No sé qué piensan, es un tema que pasa en las fiestas. Y bueno, por un lado las fiestas electrónicas, ustedes podrían decir que son fiestas de consumo, pero también un festival de rock, un boliche, X, Bariloche, que estaba ahí, la de Bariloche, no sé dónde anda. Pero en los lugares de fiesta, Gabriela está, en los lugares de fiesta, ¿qué sucede con las mujeres y el consumo, no? ¿Cómo vuelven a la casa? ¿Qué pasa con la mina rota en una fiesta? Abramos. Saqué el power, así abrimos a la ronda. Sí, así nos vemos y podemos compartir, porque como bien decía Pía, ¿no? Me parece que estas cuestiones es interesante ponerlas o problematizarlas en contextos grupales, ¿no? Porque está también últimamente, también dentro de la institución, de la universidad, ¿no? Se encuentran todas estas cuestiones en discusión, ¿no? Bueno, cómo se aborda la perspectiva de género,
cómo se abordan los temas de género de determinados posicionamientos teóricos. También hubo discusiones muy interesantes en torno a las personas trans, ¿no? Que para determinadas corrientes teóricas en algún momento fueron patologizadas, cómo conseguimos nosotros, pero bueno, la verdad que es de una complejidad el tema, ¿no? Porque por un lado uno se puede posicionar desde una cuestión más conceptual, más teórica. Por otro lado está la cuestión vivencial también, ¿no? Porque cada uno de nosotros, como decía Pía, todas estas cuestiones que tal vez podemos considerar desde nuestra, y poniendo cara de posgrado, de que bueno, que son así, y las podemos pensar y reflexionar, después en acto, ¿no? Nos encontramos con muchísimos cuestionamientos, ¿no? A mí, en lo personal, me ha sucedido que muchas de estas cuestiones no las aprendí leyendo a Rita Segato o Ana María Fernández. Me las fui encontrando, digamos, porque di con un grupo de personas en un equipo al que pertenezco, que está muy formada en esta temática, entonces me fueron señalando cada uno de mis posicionamientos y cuestionando esas situaciones. La verdad que no es algo cómodo, no es que yo celebraba cada vez que mis compañeras me llamaban machista, machirulo, digamos, ¿no? Pues tampoco no son de lo más suave que hay en el feminismo. Son de una corriente, son de armas tomar. Pero bueno, un poco así, digamos, ¿no? Puedo hablar de mi experiencia personal ahí. Creo que hay algo de lo personal ahí en juego. Y cómo se nos juega también en la medida en que nosotros no descubrimos nuestros espacios, digamos, de conflictividad con estas cuestiones, en qué medidas también se trasvasan a las interpretaciones que hacemos, a cómo escuchamos lo que escuchamos en la clínica también, ¿no? Escuchamos de la misma manera a un pibe que a una piba, cuando viene y nos cuenta que se puso en pedo, hacemos las mismas recomendaciones, ¿no? Tomamos con gracia o no determinadas cuestiones. Me parece que es interesante poder poner esto en discusión, digamos, ¿no? Ver cómo nos interpela desde lo profesional, desde lo personal, ¿no? Ahí pensaba que para las mujeres, nosotros hicimos en intercambios un estudio, un multicéntrico en 3 ciudades, con embarazadas y puérperas, ¿sí? Sobre consumos en embarazadas y puérperas, hablando de lactancia. Y lo que encontramos reiteradamente, y está en la literatura, es el silencio. El ocultamiento, la vergüenza. La verdad que es preocupante como problema de salud pública, porque si una embarazada no reporta su consumo, no hay forma de abrir una pregunta sobre eso, ¿no? O en la lactancia. Entonces ya hay una expulsión, porque hay dificultad de acceso para las personas que consumen sustancias en general a los servicios de salud, ¿no? Y volvemos a la interseccionalidad, ¿no? La interseccionalidad combina todos esos lugares de subalternidad, del otro, de ser la sombra, ¿no? Entonces, si sos mujer, y sos joven, y sos pobre, ¿sí? Y sos, no sé, indígena, o estás presa, o, ¿sí? Todas las situaciones de desventaja se suman, no se suman, porque se potencia, ¿no? Ese lugar subalterno termina también generando más expulsión y más silencio, ¿no? Es de mucha vulnerabilidad que las mismas instituciones, cuando habilitan o cuando no, que se nombre, ¿no? Con esa sanción hacia los consumos. Entonces, sabiendo eso, sin habilitación de escuchar cómo es su vínculo con los consumos, no lo dicen, ¿no? Culpa, vergüenza, silencio, se anudan ahí y termina siendo un boomerang para las propias mujeres, y tiene mucho que ver con esta construcción social, ¿no? Y la dificultad de acceso. Entonces, o a lo mejor lo dicen antes del parto, por ejemplo, en algunos relatos aparecía, bueno, dicho antes del parto. No sé si han tenido experiencia de trabajo con esto, qué piensan. Algunos hacen que sí. Yo lo he escuchado mucho en los relatos, en las historias de vida en relación con el consumo.
esto de ir en consumo, o ir con consumo a la sala de parto, y pensaba en eso, ¿no? En el tiempo de gestación, que seguramente algún profesional de la salud ha entrevistado a esa persona y no se detectó nada de esto. Y también aparece la cuestión así como entrecruzada con la depresión postparto, los intentos de suicidio. También se me ocurre que, o sea, tengo relatos del materno infantil, por ejemplo, en donde el modelo médico, al ver mujeres pobres, a veces hasta por prejuicio ya piensan que consumen y que por lo tanto merecen, no sé, en el análisis de sangre piden en el laboratorio que si hay alguna sustancia, por ejemplo, presente. Eso es complicado, o sea, me parece muy duro eso. Un prejuicio, ¿no? Hacia las mujeres pobres y madres. También aparece el dilema de algunos equipos. Varias veces hemos hecho supervisión y trabajo con equipos de hospitales públicos, especialmente con servicios de trabajo social, de servicio social de hospitales generales, de lugares muy pobres, que plantean como un dilema ético del equipo diciendo no sabemos qué hacer porque mujeres que están muy arruinadas, que tienen hijos en una situación de consumo y queremos que puedan preservar algo de ese vínculo con los hijos, pero a la vez hay una situación con los niños y niñas que no podemos avalar o sostener y no queremos separarlos, y una desorientación y un problema ahí para los equipos que está bueno problematizar y traer, ¿no? Porque en ese entre que venimos hablando, seguro, ya sé cómo hablan Jorgelina y Paula, en el entre la separo de los pibes, ¿no? Y porque es una adicta o borracha, qué sé yo, y bueno, que siga todo igual y no pasa nada, ¿no? En el entre, ¿qué puedo construir y con quiénes, ¿no? Y qué formas también con la lactancia. ¿Se suspende la lactancia? ¿Qué estudios tenemos? Lactancia y cannabis, por ejemplo. ¿Qué sabemos de lactancia y cannabis para poder cuidar a ambos y poder tener información con evidencia científica? Hay tiempos. La verdad que yo he hecho puente, no tengo información cierta o científica para decirlo, pero también una vez una consulta de Bariloche, justamente, Gabriel, de una trabajadora social de un hospital, que ahí nosotros hace mucho que laburamos con el CPA del municipio, y una trabajadora social que tenía una paciente usuaria de cocaína y quería amamantar. Entonces no consumía seguido. Y la trabajadora social dice, bueno, consumió una vez hace 3 meses y está amamantando. ¿Puede amamantar o todavía hay resto de cocaína en la leche? Si consume una vez, deja de amamantar y después vuelve o no, o le suspendo del todo. Me decía, la verdad que no sé qué hacer, porque no es que es una usuaria de cocaína permanente. Entonces, es interesante darse lugar a esas preguntas que no son situaciones, ¿viste? No sé, coaguladas, que no dice, bueno, esto es así, ¿no? Se cristaliza el estereotipo, sino con los grises, ¿no? ¿Puedo decir algo con respecto a lo que decís? En caso de que, por ejemplo, la madre que consume cocaína y quiere amamantar, quizá como una intervención se le podría decir, bueno, hacete un banco de leche, y en los momentos en los que vos quieras consumir, no sé, como manera de controlar un poquito la situación, que le dé mamadera en los momentos en que consume y la leche esté limpia, digamos, ¿no? Quizá, como una intervención, sí, porque no podemos asegurarnos. Les voy a pasar un protocolo así muy práctico que hicieron en Uruguay. En Uruguay, la Junta Nacional de Drogas, en la gestión del Frente Amplio,
Igual ahora sigue todo el mismo equipo, pero bueno, vieron cuando cambia el gobierno nacional también, obviamente, que ahora con la derecha muy complicado, muy desfinanciado el Estado, lo que sabemos de las derechas, ¿no? Pero durante el gobierno del Frente hicieron toda una serie, por ejemplo, hicieron un material sobre lactancia y consumo que está muy bueno. Y tienen también videos, yo les recomiendo para buscar, para elaborar, hay cantidad de videos, de materiales que son muy lindos, y digo, como nos parecemos, ¿no? Acá, por lo menos, entre Buenos Aires y Montevideo, ¿sí? Buenos Aires, Mar del Plata, La Plata, Rosario, que digo, y Montevideo me parece que hay cuestiones culturales que se pueden elaborar súper bien y tienen lindos materiales. De educación también. ¿Dónde dijiste, perdón? Junta Nacional de Drogas es la página, que es el órgano, como si fuera, no es una cedronal, pero es como el par. Es distinto en el. No, no vamos a Es el hermano progre. El hermano progre Claro, de la Cedronar. Pensando un poco en esto de tal vez poder enmarcar esa consulta de la trabajadora y esa situación en particular, ¿no? De acuerdo a la singularidad de cada caso. No todas las madres que consumen cocaína lo hacen de la misma manera, no todas las madres que consumen cocaína pretenden darle el pecho a su bebé en ese momento, pero sin embargo, el estereotipo que reza sobre las madres consumidoras indica, ¿no?, casi como una prescripción directa, que cualquier persona cuyo examen toxicológico al momento del parto indica la existencia de alguna sustancia psicoactiva, entonces automáticamente no solamente se desaconseja, porque no es un consejo, ¿no? Directamente se suspende la lactancia y se da aviso a los organismos de niñez. Quiere decir que la sola existencia de una sustancia psicoactiva en sangre de una madre puérpera es motivo de la intervención de los organismos de derechos de los niños, lo cual supone, digamos, se basa en el estereotipo de que una persona que consume sustancias no está en condiciones de velar por el cuidado del otro. Y esto que señalabas también, Pía, bueno, en el momento en el que el sistema de salud detecta la existencia del consumo en una madre, entonces automáticamente tiende a ejercer ciertas acciones de carácter coercitivo, estigmatizante. Entonces las madres dejan de ir a las consultas, ¿no? Porque lo que se les propone no se ajusta, digamos, a la situación en la que ellas viven. Entonces también se produce como esa disociación entre la racionalidad que promueve el sistema de salud y los usos y costumbres de las personas. Porque por un lado te dicen, no hagas esto porque te va a hacer mal, porque le vas a hacer esto, y la verdad que no en todos los casos, ¿no? Y de la misma manera. Es decir, hay un gradiente ahí que no se explora porque el prejuicio, digamos, el estigma, no permiten esa reflexión. O sea, está clausurado ese espacio de pensamiento. Sí, así como está buena la pregunta por los riesgos y la relación con los riesgos, ¿sí?, y el consumo, también con los cuidados, ¿no? Porque, por ejemplo, en el estudio que hicimos con embarazadas y puérperas, está en la bibliografía y tiene acceso, está publicado en una revista de salud colectiva de la UNLA. Ahí las mujeres reportan formas de cuidar, por ejemplo, que durante el embarazo disminuyeron los consumos en el tercer trimestre, ¿sí? De alguna manera los modificaron. Entonces no es que no podían cuidar, sino que algo fueron haciendo, registrando, ¿sí? O mucha estrategia individual de regulación del consumo, sin recurrir a ningún otro. Otro puede ser el pastor de la iglesia y puede ser una amiga, ¿no? O la pareja o otro. Y también eso es interesante porque nosotros desde las disciplinas del campo de la salud lo construimos como un problema, los consumos o ciertos consumos, y pensamos que tenemos las soluciones y las respuestas, ¿sí?, en la interdisciplina y con dispositivos para acompañar esos procesos, y sin embargo las estrategias que más, a las que más acuden 97% de las mujeres de esa muestra es, por ejemplo, dejé de consumir, ¿sí?, dejé de comprar, pedí, no sé, con el cigarrillo, pedí que me los escondan, ¿no?
Claro, nadie con el sistema de salud, o sea, nadie recurrió al Claro. sistema de salud para... Sí, o digo, el sistema de salud, pero tampoco otras estrategias, que Eduardo Menéndez las llama de autoatención, que son colectivas, que vieron que también le decís a una amiga, digo, todos nosotros, uy, me duele la cabeza, tomate tayuyo. O mirá, es que estás mal, te pasó tal cosa, ¿cómo no te va a doler la cabeza? Te dice tu amiga, ¿no? Digo, esas estrategias de pares, de familias, de grupo familiar o de grupo de amigos, en la salud mental, estamos escribiendo un artículo sobre eso justo, estoy re manija porque la semana pasada estuvimos viendo todas las estrategias que no son con los servicios de salud, es para una panzada hacerse de la diversidad de estrategias con los problemas de salud mental, ante un duelo, un trauma, ¿no? Una situación, la depresión, que además con la pandemia, o síntomas si quieren, no estamos hablando de un diagnóstico cierto, ¿no? Sino algunos síntomas de tristeza, todo, cómo las personas acuden mucho a otras respuestas que no somos nosotros, digamos, porque... Y, por ejemplo, los médicos, de nuevo, que no se especializan en salud mental. Entonces, hay una consulta, no es tan alta, ¿no? Pero cuando consultan a profesionales, hay mucha consulta, por ejemplo, al clínico. Y si nosotros relevamos, no sé, yo recuerdo mi formación como psicóloga, casi no se nombraba nunca al clínico, digamos, se nombraba al psiquiatra como, como la identidad, ¿viste? Por diferenciación, no somos como los psiquiatras. Que uno después, en la práctica clínica y en el trabajo, se da cuenta que es súper importante articular, ¿no? Y es imprescindible muchas veces. Pero esta consulta con los clínicos, de lado los cardiólogos, el ginecólogo, aparece en referencia así, uno dice, bueno, ¿viste? Los actores religiosos, como especialistas validados para saber sobre la salud mental, y a la vez, bueno, esto que estudiamos en población general que les cuento, en el estudio con embarazadas y puérperas aparece igual, ¿no? Mucho de tratar de uno misma solucionarlo. Dice, bueno, no sé, dejé de fumar y empecé a comer más, ¿no? Como cuestiones también de sustitución por otra sustancia u otra práctica, ¿no? Y se ve mucho también en la justicia, cuando la intervención es judicial, es la separación, o porque va detenida la madre, o porque se saca a los hijos por la situación, y esa situación la hace tocar más fondo, y que destroza la familia a largo plazo. Miren, otra cuestión que les quería contar, que en distintos estudios no lo tenemos sistematizado, pero me parece interesante, en historias de mujeres usuarias de drogas, que en su historia subjetiva, en su trayectoria, ¿no? Un concepto interesante para elaborar trayectoria de consumo, por contraposición a la idea de carrera adictiva, ¿no? Algo tal vez nombraron en otra clase. La idea adictiva es la de Vidal, ya la nombramos, le estamos haciendo campaña, ¿no? No. O en contra, qué desastre, ¿no? Cuando dice que es la puerta de entrada, la idea es lineal, totalmente infantil, ¿no? Que si consumís una, el determinismo, ¿no? Que sabemos que después en las historias de vida de las personas, en general, nada es lineal, ¿no? Y se articulan los consumos fuertemente con eventos de vida que exceden los consumos, ¿no? De nuevo, un trabajo nuevo, un embarazo o un duelo, para dejar de consumir menos, o empezar a consumir, ¿no? Los eventos vitales ahí son claves en esas historias, pero también, y eso les quería preguntar si ustedes lo han visto, historias de mujeres donde asimilan sería la palabra, el patrón de consumo al de su pareja en cierta etapa de la vida. Entonces, chicas que dicen, bueno, en tal etapa yo andaba con un pibe que fumaba porro, entonces yo también. Después me peleé y no consumí más. Y después en otra época, no, pero cocaína fue cuando estaba con fulano, ¿no? Y de hecho, estadísticamente, también los varones que consumen, ¿sí?, reportan mucho menos parejas usuarias que las mujeres que consumen, ¿no? Nuevamente, hay una cuestión de
subalternidad y de asimilación, de dependencia, que no lo tenemos en números, pero en historia lo hemos escuchado mucho, o en muestras chicas, de usuarios de cocaína especialmente, donde para las mujeres era mucho más frecuente que su pareja consuma cocaína que para los varones, ¿no? No sé, ahí hay parejas, sí, especialmente parejas heterosexuales, lo que les estoy contando. Pero eso es interesante también. Eso, por ejemplo, hay vacancia de conocimiento, no está muy estudiado. Pero para pensar las intervenciones, me parece, preguntar por las trayectorias, preguntar por cómo las historias en relación a las parejas, a los grupos de pares, de mujeres, de varones, ¿no? Hay como varias cuestiones que las lecturas de género son fuertes para cruzar y para tener en cuenta. Sí, y que muchas veces se cancela toda esa profundidad en el análisis y se generan conceptos de dudosa procedencia como, bueno, es codependiente, ¿no? O coadicta, ¿no? Y no se ven todas esas subalternidades, los estereotipos, ¿no? La ausencia de perspectiva de género también invita a pensar en ese tipo de formulaciones teóricas. Y hago una consulta, pensándolo desde lo psicológico, o sea, ¿por qué hay mujeres, cuáles podrían ser las características de que una mujer, no sé si me explico bien con la pregunta, de que una mujer que sí esté con un hombre y que consuma y después se pelee y no consuma más, a otra que estuvo con un hombre de 7 años que consumió cocaína y nunca consumió? ¿Cuál tendría que ver con la dependencia de esa persona o con qué características psicológicas podría estar relacionado? Ahí abramos tu pregunta a pensar hipótesis distintas, pero la cuestión de la subalternidad de las mujeres en relación a su pareja, digo, desde el modelo más cis heterosexual, me parece que es una hipótesis posible para pensar que se asimile el patrón de consumo de algunas mujeres en su trayectoria al de sus parejas varones. Fíjense, yo digo, miren, me parece contundente lo que construimos en el ejercicio, ¿no? Para ver la vigencia, porque cuando describimos la mujer borracha, el varón borracho, la mujer, ¿no? Lo que se dice de una mujer que toma y de un varón que toma, el alcohol no necesariamente es un consumo problemático, ¿no? El alcohol nos permite, es uno de los consumos más ricos primero que es el que más se consume, entonces está bueno para pensarlo en las intervenciones, ¿no? Y pensarlo en la práctica clínica porque es el más frecuente. Pero además nos sirve para, desde el alcohol, pensar otros consumos. Esa también es una clave una herramienta para intervenir, para pensar estos fenómenos. Porque el alcohol a todos nos resulta más familiar, ¿no? ¿Quién nos emborrachó alguna vez o tuvo la experiencia del exceso, del riesgo, decir, bueno, no mezclo, ¿no? O en nosotros o en alguien cercano, ¿no? De una amiga en un boliche, le agarraba el pelo para vomitar, eso la pasamos todas, ¿no? Entonces, sí. Me parece que pensar los consumos de alcohol nos da herramientas y los géneros, ¿no? Y pensar que no es algo que es antiguo, viste, de mis abuelos, los estereotipos de género, sino la vigencia que tienen los discursos sociales y cómo es un condicionante que es sufriente también, digamos, en tanto impide cierta circulación del deseo, del vínculo con las sustancias. Hay mucho consumo de alcohol que no son problemáticos, ¿sí? El vino es nuestra bebida nacional, ¿no? Entonces ahí ¿dónde está el límite? Una buena pregunta para elaborar en grupo es cuándo el consumo es problemático, o con qué tiene que ver que sea problemático. O cuando con adolescentes, yo he trabajado con Jorgelina una vez, cuando es vicioso, con un grupo, estuvo buenísimo. Hicimos toda una lista con adolescentes, ¿sí? ¿Cuándo es un vicio? Porque trajeron ellos, ¿no? La palabra. La palabra vicio está buenísima para desarmar, para pensar en grupo, porque tiene mucha carga moral, ¿vieron? Un vicioso, ¿no? Bueno, nos quedan ahí pocos minutitos, 5 minutitos.
me gustaría hacer una rondita, si quieren también por el chat, si algunos no tienen audio. Yo quería compartir algo que me pasó, bueno, creo todos son psicólogos, o no sé si... Bueno, en la clase anterior, Ivana, puede ser, era el nombre de la chica que dio la clase. Jorgelina. Ah, Jorgelina. Ah, me quedó Ivana de otra clase. Jorgelina mencionaba esto de, bueno, si hoy en día el faso era considerado una droga o no, como que hablábamos de esta cuestión. Y justo el otro día tuve una paciente que bueno, hablando de que su ex consumía, yo le digo, bueno, ¿qué consumía? Y ella me dice, no, me dice, cocaína, pero bueno, me dice, como que faso, me dice, ya no es una droga, no, me dice, como que ya el faso no se considera una droga. Y yo como que me quedé reimpactada porque, bueno, yo es la primera vez que hago un curso de consumos problemáticos. La única vez, o sea, bueno, acá está Lucas, que fue mi profesor en Sistemas 2, o Sistemas 1, o sea, la única vez que escuché en la facultad hablar de consumo de sustancias fue ahí y después en jurídica. Entonces, como que para mí fue muy impactante escuchar así como, bueno, no, sí, o sea, como que ella súper naturalizado como esto de la cocaína y como, bueno, el faso ya no es una droga. Y como que creo que no, como que lo pude como tomar de otra manera gracias al encuentro anterior que habíamos tenido y todo lo que habíamos conversado. Entonces yo digo como, nada, como que me quedó eso en la cabeza y lo quería compartir porque la verdad que quizás no hubiese sido la misma reacción mía si no hubiese tenido esa charla y esa clase el viernes pasado. Así que bueno, quería compartir eso. Ahí está bueno abrir esa pregunta, porque también el no es nada, no pasa nada, es interesante para interrogar. Digo, entre sí, el no, todo lo que está en el medio, ¿no? Porque todas las sustancias tienen efecto, el mate tiene efecto, ¿no? Digo, entonces tampoco es que es todo nada, ¿no? No pasa nada, sino ahí también una pregunta de cómo se construye, ¿no? ¿Qué sentido, el sentido, los motivos, eso que para nosotros es material todo el tiempo, de trabajo, de escucha. Yo no quiero ser antipático, pero siempre me toca esta parte de que vamos acercándonos a las 5. La verdad que lo que comparte Luisina es muy, muy gratificante me imagino que también para María Pía y seguro que después compartiéndolo con las compañeras, porque en la misma línea que lo que decía María Pía, no se trata de decir sí o no, ni de validar, ni de autorizar, sino simplemente poder hacerse espacio a la reflexión. Y para hacerse espacio a la reflexión y a la pregunta, uno no tiene que tener un preconcepto ni un prejuicio, ¿no? Sino permitirse ahí descubrir a partir de esto, de la toxicidad que tiene una droga, de la representación, de la historia vital de ese sujeto, y muchas veces animarse a escuchar, por ejemplo, que hay usuarios de cocaína que usan la marihuana para aplazar el deseo de consumo o para aquietar la ansiedad de querer seguir consumiendo. Y hay otras personas que no es recomendable el uso de la marihuana porque le despierta cierta lógica de su pensamiento que lo desestabiliza, digamos, ¿no? Pero bueno, todo eso hace a la experiencia singular de cada persona en relación con una droga, que hace a la consideración de todas estas otras variables, la definición del consumo problemático. Y, por supuesto, con lo que hoy decía María Pía, ¿no? Que es un eje muy novedoso, porque así como no hemos hablado a lo largo de nuestro recorrido probablemente como estudiantes del consumo problemático de sustancias, yo creo que lo hemos hecho en menor medida de la perspectiva de género, porque la verdad que no hemos tenido muchos espacios en donde, ¿no? Contrapesar cómo encaramos una y otra circunstancia, si se trata de un hombre o de una mujer, o de diversidades, ¿no? La verdad que cómo impacta la problemática, cómo impacta la posibilidad de acceder a un tratamiento, cómo nos posicionamos nosotros frente a ello. La verdad es que es un terreno interesantísimo y en el cual la verdad que creo que tenemos pocos elementos. Así que probablemente este sea el puntapié también para que podamos seguir intercambiando con Pía, que forma parte del equipo docente y que seguro que va a estar ahí también pudiendo compartir con nosotros en el foro y demás. Así que las animo a seguir compartiendo, a seguir
digo, estas cosas que nos contabas, Luisina, que probablemente si no hubieras tenido esta posibilidad, tal vez la hubiéramos perdido. El foro es un espacio para que podamos compartir este tipo de cuestiones, que las podamos socializar y que si además nos nutrimos todos de eso, sí. Si quedan materiales, videos, lecturas también. Ahí Gabriela está recomendando la película Drunk, que es danesa, Drunk, con K. Sí, está muy buena esa peli, la recomiendo, porque son 4 profesores que hacen como un estudio sociológico entre ellos, bueno, no quiero spoilear, pero en base al alcohol, ir medio mamados a dar clase, y a ver cómo les mejora el ánimo y su vida. Está buena. Se ganó un premio no sé cuál, pero está muy buena, como, mirá, dale. como manera de pensar el uso de las distintas, bueno, del consumo, en realidad, cuál es problemático y cuál no. Claro. Bueno, ¿alguna palabra para cerrar con este tema de géneros? ¿Qué les pareció más interesante? Y cerramos. ¿Ponen en el chat o abren? No, yo Dale, me quedé enganchado con todo el entrecruzamiento entre, digamos, el campo de los consumos problemáticos, no problemáticos, consumos al fin, y todo lo que está en boga de la psicología perinatal, paternidades, maternidades, infancia temprana. Me parece que todo ese tema está muy poco visibilizado y es innovador y está interesante como para pensarlo y trabajarlo, ¿no? Porque en algún momento, o en distintos momentos del encuentro, me pareció como que eso fue recurrente e insistía. Eso. Bueno, la seguimos, corrijo para que la encuentren, dice, se llama Druk. Sin N, está bien. Bueno, te agradecemos muchísimo, María Pía, les agradecemos muchísimo a todos y a todas por la participación y nos estamos viendo la próxima semana y nos vamos leyendo ahí en el foro. Dale. Salute.